Buenas noches, Dios les bendiga. Ustedes ya ven que estoy como un poco nerviosa, me invité sola acá, entonces les invito que vayamos en nuestras Biblias a Santiago capítulo 4. Cuando lo tengamos nos ponemos sobre nuestros pies. Yo quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Santiago capítulo 4. Y quiero estar junto a ti, junto a Y en el ti. versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por cada una de las personas que trajiste hasta este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, Dios. Gracias porque por medio de ellas cambia nuestra vida, Señor, nos edificas y vas tratando conforme a lo que tienes que tratar en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. La vez pasada también estuve hablando, para los que estuvieron, del mismo Santiago en el capítulo 4, y hablábamos acerca de que Santiago escribe esta carta a Jerusalén y a todos los que están esparcidos, o sea que la carta está escrita para cristianos, no para gente nueva. Resulta y sucede que dentro de la iglesia habían discusiones, habían pleitos, habían peleas, habían rencillas dentro de ellos mismos. Y Santiago viene a reconvenirlos y a hablarles acerca de cómo es que la amistad que nosotros empezamos a tener con el mundo se convierte en enemistad con Dios. ¿Y de dónde es que salen esos pleitos y esas divisiones? Salen es de nosotros mismos, de el deseo que nosotros tenemos, perdónenme la expresión, de hacer lo que se nos da la gana. Ese es el deseo que nosotros en nuestra humanidad tenemos en todo momento, hacer lo que queremos y darle rienda suelta a lo que nosotros queremos hacer y a nuestras pasiones desordenadas. Nunca queremos ponerle freno a nuestro propio ser, a nuestro propio cuerpo y a nuestros propios deseos de hacer lo que queremos. Y entonces Santiago viene y dice, de ahí es donde salen todos los pleitos, las divisiones y toda la enemistad que se está causando entre Dios y la humanidad. Pero hasta ahí lo dejamos. Ahora bien, ahora vemos en estos otros 3 versículos que leemos que Santiago viene y dice que por consecuencia de ese pecado y de ese desenfreno que la iglesia tenía, se vio una relación rota. ¿Cuál relación rota se vio? La relación rota entre los mismos hermanos, la relación rota entre las mismas personas de la iglesia, pero hay una relación mucho más importante que se rompió y fue la relación con Dios. Entonces, si está la relación rota con Dios, por ende, la relación con las demás personas está dañada. ¿Por qué? Porque habían puesto sus placeres, porque habían puesto sus deseos en los placeres del mundo, como dice el versículo 4. Y todo el que se constituye amigo del mundo, también se constituye enemigo de Dios. Entonces, Santiago viene y nos dice, listo, ya identificamos ese problema. ¿Cuál problema? Que el corazón del hombre está alejado de Dios. Y por eso hay un alejamiento, por eso hay una separación, por eso hay un problema. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Cuando nosotros rompemos una relación, ¿a quién es el que le toca acercarse a volver a arreglar la relación? ¿Al que la rompió? ¿Quién rompió la relación con Dios? ¿Dios o nosotros? En este tiempo, el que rompió la relación con Dios fue esta iglesia a la que Santiago le está escribiendo. ¿Quién tenía el deber de acercarse a arreglar su relación con Dios? Ellos. Si usted y yo hemos roto nuestra relación con Dios en algún momento, no digamos que es que Dios está lejos de nosotros. No, porque fuimos usted y yo los que rompimos la relación.
Yo le aseguro que en el momento en que usted y yo volvamos y nos acerquemos a Dios, Él siempre va a estar ahí, dispuesto a restaurar esa relación que usted y yo hemos roto. Entonces aquí lo que empezamos a ver son 3 puntos importantes que Santiago nos quiere enseñar. ¿Cuáles son esos 3 puntos importantes? Pero antes de mencionarles esos 3 puntos importantes, también quiero decirles de que para organizar esa relación que hay rota, Santiago da 10 mandamientos nada más en esos 4 versículos. Y yo estuve observando, pueden haber muchos más implícitos, pero vamos a contar con los deditos cuáles son esos 10 mandamientos que es da para que nosotros podamos venir otra vez y como tratar de acercarnos, arreglar esa relación rota con Dios. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Limpiad las manos y vosotros los de ánimo purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad. Vuestro lloro y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y el 10º mandamiento es humillados delante del Señor. Pueden haber muchos más ahí. Ya ustedes con más tiempo los observarán. Pero yo alcanzo a ver 10 cosas que Santiago viene y muestra ahí para que la iglesia venga y se acerque nuevamente a Dios y empiece como a reconstruir lo que estaba roto, recuerde, por culpa de nuestras concupiscencias y por culpa de nuestros mismos pecados. Y yo empecé a pensar, Dios mío, son muchas cosas. Pero entonces como buena paisa, volviendo a empezar a reagrupar, entonces yo dije, no, esto tiene que tener otra solución diferente. Es que otros 10 mandamientos más, ¿no? Y hay unos mandamientos muy, muy difíciles. Entonces empecé a reagrupar. ¿A reagrupar para qué? Como para entender mejor, bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde es que tenemos que empezar a organizar esta relación que se ha roto por culpa mía? Por culpa mía. Y antes de mostrarles esa reagrupación que hice, yo quiero que ustedes empiecen a pensar, ¿será que nosotros no hemos dañado la relación que tenemos con Dios? Créanme que el tiempo que llevamos en la religiosidad, por decir que nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos, muchísimas veces ese decir que somos cristianos nos ha llevado lejos de Dios. Simplemente estamos caminando ahí con Dios. Por eso es que ahorita estaba impactada por un encuentro con Jesús que tuve, porque puede que uno lleva muchísimos, muchísimos años ahí caminando con Dios, pero resulta y sucede de que no se ha encontrado con Él. Siguen sus impulsos, Señor, yo te seguiré, Señor, yo voy a hacer lo que sea. Y por eso ahorita cuando cantaban somos el pueblo de Dios y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, yo decía, ay Señor, ay qué embarrada, yo sí soy la embarrada, Señor. Diario te estoy fallando, diario estoy alejada de ti. Pero nos damos de cuenta, yo me doy de cuenta de que es que Dios nunca se ha alejado de mí. Yo soy la que me ha alejado con mis actos de Él. Piense por un momento cuáles son esos actos que lo han llevado a usted a estar lejos de Dios y simplemente a decir, yo soy cristiano, yo canto, yo tengo tal ministerio, yo leo la Biblia, gloria a Dios, Dios les bendiga, amén. Sí, todo el mundo sabe que sí, somos evangélicos y bueno, sí, entonces nos tenemos que comportar, tenemos que dar ejemplo y nos acostumbramos a que no hacemos las cosas porque tenemos que dar ejemplo, pero en nuestro corazón hay un deseo infinito de hacer y deshacer. No sé a ustedes si les pasa, a mí me está pasando mucho. No lo hago porque yo soy cristiana, qué pena, ¿qué dirán? Pero de corazón, créame que estamos lejos, lejísimos de Dios. Y cuando Santiago viene y dice esto, literalmente a personas que son creyentes, entonces yo empiezo mejor a reagrupar. Todos esos 10 mandamientos vengo y los reagrupo en 3 puntos importantes que Santiago nos quiere enseñar de cómo debemos otra vez entonces acercarnos a Dios si le hemos fallado, si nos hemos alejado, si nos hemos enfriado espiritualmente, cómo volver a acercarnos a Dios. Lo primero es, versículo
8, ahí en la parte B y versículo 9. Dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y el versículo 9 dice, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en risa. ¿Cómo tenemos que venir delante de Dios? Con un arrepentimiento, y con un arrepentimiento real. Recuérdese que a Dios no le podemos montar trampitas. Recuérdese que a Dios no le podemos armar el show, porque Él se da de cuenta si verdaderamente estamos arrepentidos o no. Nosotros a las personas les podemos mostrar un arrepentimiento y un lloro, y aquí podemos venir y arrodillarnos y darnos 20,000 golpes de pecho y decir, yo estoy arrepentido, yo he fallado, yo voy a cambiar, y verdaderamente, aparentemente cambiar. Pero delante de Dios, nosotros no podemos venir a hacer esas escenitas. Nosotros delante de Dios tenemos que venir con un corazón verdaderamente arrepentido. Si fallamos, volvamos en arrepentimiento. ¿Cómo volvemos en arrepentimiento? Versículo 9, doliéndonos del pecado. Doliéndonos, dice, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Cómo podemos hacer eso? Lamentarnos, llorar por haber fallado a Dios. ¿Cuánto nosotros de verdad la palabra ahora muy de moda está deprimido, está en una depresión? ¿Cuántos estamos deprimidos porque le fallamos a Dios? ¿Cuántos entramos en una depresión y tenemos que pedir consejería con los pastores porque esta depresión que yo tengo, ¿cómo les parece que yo no puedo dormir? Ya no, es que ya fui donde el psicólogo, me mandaron las pastillas para poder dormir, pero es porque yo le fallé a Dios. ¿Han pensado ustedes de esa manera? Es que estamos en una tristeza profunda, en una cosa, en una depresión tenaz, porque yo le he fallado a Dios. Porque es que me duele de haberle fallado a Dios. ¿Verdad? Nosotros lo hacemos. Reconocemos cómo hemos ofendido a Dios y cómo hemos fallado a esa misericordia que Él tiene por nosotros. Nos estamos doliendo en cada momento de decir, no, mi vida no puede continuar adelante porque es que yo le he fallado a Dios. No, es que yo así no puedo seguir, es que yo no puedo emprender este nuevo proyecto que tengo, porque es que, ¿cómo lo voy a hacer? Es que esa misericordia de Dios, es que Dios se ha portado conmigo tan bonito y yo le he fallado. Y a cada detalle que Dios tiene con nosotros cada mañana, y nosotros tengamos que agachar la cabeza y decir, no, es que yo cómo sigo haciendo esto, cómo sigo siendo yo así. Me duele fallarle a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa manera? Créame que cuando yo me di cuenta de esta parte, de cómo es ese arrepentimiento con el que nosotros tenemos que venir delante de Dios, a mí me dio vergüenza. Porque uno sí dice, sí, yo soy pecador, pero ¿qué le vamos a hacer? Dios nos moldeará en el camino. No, yo le fallo a Dios con este temperamento que yo tengo. Sí, pero yo sé que Dios tiene misericordia. Yo sé que Dios nos está preparando. Ahí vamos en el molde de Dios. Ahí vamos en el camino. Pero ¿cuánto duele? ¿Cuántas acciones, cuánto estamos planeando por cada día? Entonces, no fallarle ya en esa área a Dios. Pero uno se hace propósito, no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer. Y al ratico lo está haciendo. Nuestra fuerza de voluntad no va más allá. Y nuestra capacidad de querer cambiar tampoco va más allá. Y después somos tan carones que venimos y decimos, ay, es que Dios está tan lejos de mí. Ay, es que yo no sé qué pasó. Ay, es que el Señor tiene misericordia. El Señor lo hace. Pero mi arrepentimiento, ¿cómo está siendo? Y lo que Santiago le está diciendo a la iglesia es, si ustedes se quieren acercar a Dios de verdad, como es el nombre del estudio que quise llamarlo hoy, acercándonos a Dios, si ustedes quieren empezar a tomar una acción de acercarse a Dios verdaderamente, el primer paso es con un arrepentimiento verdadero.
dolerse por haberle fallado a Dios. Llorar de amargura, de tristeza, de remordimiento, de dolor, deprimirse, no poder continuar adelante, es quedarse estancado ahí hasta que no arregle su situación con Dios, en ese arrepentimiento. Y yo creo que si nosotros nos sintiéramos así, fuésemos capaces de avanzar mucho más ligero. Porque es que ¿quién se va a quedar pues entonces llorando y llorando y llorando como una Magdalena y yo le fallé y yo le fallé? No, tengo que cambiar. Esto hay que cambiarlo así. No puedo seguir así, ¿cierto? Nosotros enfrentamos todo problema de la vida así. No, nosotros nos paramos y reflexionamos, pero yo cómo sigo así. Pero es que si yo estoy estancada, pero ¿cómo voy a seguir yo así? Pero es que no, si este trabajo no me funciona, yo lo tengo que cambiar. No, es que si mi relación con mi familia no me funciona, pues tenemos que hablar. O se van ellos o me voy yo, pero alguna cosa hay que cuadrar aquí. Así no podemos seguir. ¿Cierto que así reaccionamos? Con todo, menos con las cosas de Dios. Nosotros podemos guardar en nuestra vida un pecado años, años y años. Y ahí está. Y nuestro arrepentimiento no va más allá. Y nuestra vida sigue como si nada. Y ahí está esa cosita que nos carcome en la cabeza pensando, pero nosotros seguimos igual proyectándonos. ¿Dónde está el arrepentimiento? Pero ahora bien, el arrepentimiento verdadero nos lleva a un cambio de vida. Y ahí en el versículo 8b dice, limpiar las manos. Y cuando viene Santiago y dice que limpiemos las manos, se refiere al Antiguo Testamento. ¿Qué hacían los sacerdotes cuando entraban delante de la presencia de Dios? Ellos se tenían que lavar las manos muy bien y se tenían que purificar y hacer un rito, pues que eso era una cosa de otro mundo. Y ellos venían y para poder entrar delante de la presencia de Dios se lavaban las manos, o sea que significaba que limpiaban su conducta. Ahora pregunto, ¿qué le pasaba a un sacerdote, a un sumo sacerdote, cuando entraba delante de la presencia de Dios y no había cuadrado sus cuentas con él? De allá lo tenían que sacar pero arrastrando. Muerto. Allá lo jalaban con una cuerda, muerto. Porque entró delante de la presencia de Dios contaminado. No cuadró sus cuentas para poder entrar delante de la presencia de Dios y de allá salió, pero en 4 tablas como nosotros decimos. ¿Cuántas veces usted y yo, sin un arrepentimiento real, nos atrevemos de conchudos a entrar delante de la presencia de Dios? Y lo que Dios viene y dice es, ahí no ha habido un cambio de vida. Por misericordia, no te consumo. Ya empezamos a dimensionar cómo es que nosotros estamos entrando delante de la presencia de Dios sin limpiar nuestro corazón, sin limpiar nuestra conducta, sin tener una conducta pura delante de Él. Eso debiera de dolernos muchísimo. Y aún así, el Señor sigue teniendo misericordia. Pero también sigue diciendo, no solamente purifiquen su conducta, o sea, sean transparentes, arreglen sus cuentas, sino que también dice, purifiquen el corazón. Y cuando dice eso de que purifiquen el corazón, es que mis pensamientos sean puros y que el arrepentimiento sea verdadero. Y un arrepentimiento verdadero nos cambia radicalmente nuestra vida. Un arrepentimiento nos cambia verdaderamente nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo hacía Juan el Bautista o qué era lo que predicaba Juan el Bautista en Mateo para poder ver que las personas habían tenido un arrepentimiento de verdad? Él decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros verdaderamente estamos arrepentidos, entonces hay formas físicas de poder demostrarlo, haciendo frutos de arrepentimiento. Si nosotros sabemos que vamos por este camino y Dios nos muestra que no es por ahí, entonces ¿qué tenemos que hacer? El fruto de arrepentimiento es que me voy por aquí y por allá no lo vuelvo ni a mirar, no me interesa. Pero ¿qué hacemos nosotros? Sabemos que este camino está mal hecho y entonces es lo que pienso yo, no sé ustedes. Yo pienso, mañana cambio.
y doy otros 2 pasos por ese lado. Yo sé que me tengo que devolver, mañana me devuelvo. Hoy voy a disfrutar, hoy lo voy a hacer. Y no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Y resulta que en ese andar chueco por la vida nos pasan un montón de cosas de las cuales tenemos que asumir responsabilidades nosotros mismos. Y cuando se vienen esas responsabilidades que tenemos que asumir, ¿cómo empezamos? Ahí sí empezamos a llorar. Ahí sí nos afligimos, nos dolemos y nos lloramos. Pero de las consecuencias que tenemos que pagar, no del arrepentimiento. Es de las consecuencias que estamos pagando, no del arrepentimiento. Y ustedes se imaginan cómo será Dios allá mirándonos. Todavía estás llorando, pero de esa consecuencia que estás pagando. No porque te está doliendo haberme fallado, no porque estás haciendo frutos de arrepentimiento, no porque tenés tu corazón purificado, no porque te has lavado tu conducta y seguís en las mismas. Y nosotros diciendo que Dios está lejos de nosotros. Y mentiras, somos nosotros los que estamos lejos de Él. Entonces, ahora bien, si nosotros, cuando nosotros hacemos frutos dignos de arrepentimiento, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aquí estaba anotando algo, y es como nosotros mostramos esos frutos dignos de arrepentimiento. El adúltero que dice que está arrepentido, pero sigue en esa relación de adulterio, de fornicación, ¿cómo se llama? De adulterio, ¿se arrepintió? No. Y créanme que menciono esa parte porque es que es algo muy difícil. Es algo muy difícil. Cuando usted y yo nos damos cuenta de que estamos en adulterio, y yo sé que tengo que terminar con esa relación porque a Dios no le agrada, pero yo ya tengo un apego a esa persona, tengo que tomar decisiones donde se van a afectar la vida de muchos otros. Y eso no es fácil, ¿cierto que no? Pero si yo no tomo la decisión, entonces tampoco estoy mostrando un fruto de arrepentimiento. O sea que mire que hay cosas que son muy difíciles en la vida de cambiar. Y nosotros preferimos echarles tierrita y seguir así. Si yo no demuestro, por difícil que sea la situación, que estoy cambiando, entonces no estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Si seguimos en lo mismo, no hay un arrepentimiento verdadero. Entonces el primer punto que toca Santiago para que nosotros nos podamos acercar un poquito a Dios verdaderamente es con un arrepentimiento verdadero. Afligirnos, llorar y mostrar frutos dignos de arrepentimiento. No es solamente el show de darnos golpes de pecho, es mostrar con realidades que verdaderamente nos estamos arrepintiendo. Es mostrar verdaderamente que lo estamos haciendo. Y eso tocó infinitamente mi corazón. Porque créame que hay cosas dentro de nosotros que no estamos dispuestos a entregar. Yo tengo cosas en mi vida que no estoy dispuesta a entregar. Y lo que sencillamente Dios dice es, entonces, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Entonces no lo digo porque venga aquí a regañarlos a ustedes. No, esta palabra primeramente me confronta a mí, me duele a mí. Pero lo segundo que él viene y dice es, después de que ustedes entren en un verdadero arrepentimiento, lo que hacen es obedecer. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y lo segundo después de un arrepentimiento es obedecer, obediencia. Y me impacta mucho aquí esta palabra obediencia, porque esta palabra obediencia es hipotazo. Hipotazo significa ponernos bajo la autoridad de otro. No significa nunca inferioridad. Significa ponernos bajo la autoridad de otra persona. Y esta palabra también se usa para referirse a Jesús cuando está en el templo con los doctores de la ley. Jesús tiene 12 años y se pierde en el templo y está hablando de los negocios de su padre con los doctores de la ley. Y llegan María y José y le dicen, hijo, pero ¿por qué te perdiste? Camine pues, vámonos a ver. Y Jesús les dice, estaba en los negocios de su padre, estaba en los negocios de mi padre, pero él llega, se para y se sujeta, se somete a sus papás.
se somete a sus papás y se va con ellos, ¿cierto? Y por allá en Lucas dice que estaba sujeto a sus padres, o sea, estaba hipotazo. Eso no le estaba bajando de inferioridad a Jesús, él era Dios. Él tenía toda la autoridad de quedarse allá hablando de los negocios de su padre verdaderamente. Él podía decirle a sus papás, no, yo ya tengo 12 años, yo ya soy responsable de la ley, yo me puedo quedar aquí. Pero él viene y se sujeta. Y cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento y venimos delante de Dios en obediencia, lo primero que tenemos que hacer es sujetarnos. Sujeción. Entonces, empecemos a pensar nosotros cómo es que nos estamos sujetando a Dios. Y entonces ustedes pueden decir, sí, yo me sujeto a Dios, pero yo empecé a notar aquí ciertas cosas que a uno le da brega ser sujeto. Por ejemplo, reconocer que Jesús es el dueño de mi vida, que Él es el dueño de mis actos, que no mando yo sobre mí o sobre mi cuerpo, sino que el que manda es Él. Que no voy para donde yo quiero ir, sino para donde Dios quiere que yo vaya. Que no hago lo que a mí se me da la gana, sino que hago lo que Él me dice. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos estamos dispuestos a, bueno, listo, a estar sujetos a Él? No porque nos tenemos que sentir inferiores, sino porque es bueno sujetarnos. ¿Cuánto nos estamos sujetando a las autoridades? Donde estemos. ¿Cómo estamos siendo de sujetos a las autoridades en la iglesia donde nosotros estemos? Y a mí me impacta mucho porque cuando uno está haciendo un estudio de esto, se le pasa como que un montón de cosas y un montón de situaciones. Esta semana estaba hablando con alguien en un discipulado y llegó un señor y el señor me decía, yo no vuelvo a la iglesia y he andado más de 5 iglesias y me he congregado y no vuelvo a ir a las iglesias. ¿Y sabe por qué no vuelvo a ir a las iglesias? Porque no me sujeto a que los pastores no trabajen. Es que son unos mantenidos y no me sujeto, y me decía, no me sujeto a eso, no lo hago. Y ni porque se le explicaba, ni porque yo trataba de decirle por todos los lados, él me decía, nadie me va a convencer. Y no vuelvo a la iglesia simplemente por eso. Y el día que vaya a una iglesia es porque veo que el pastor se le está sudando igual que yo. Y yo le decía, pues ya usted no entiende nada de lo que yo le estoy explicando. Pero lo último que le voy a decir es que si usted tiene tanto ministerio, en la iglesia donde yo voy como es misionera, necesitamos pastores para 2 iglesias. Usted que tiene tanto llamado, ¿no quisiera ser el pastor de una de ellas? Y me dice, no, porque yo tengo que trabajar. Y yo le dije, bueno, entonces siga trabajando y entonces no se sujete, no se someta. El problema es suyo, la ignorancia es atrevida, pero él no entendía que muchas veces los pastores tienen muchísimas más cosas que uno que hacer. Nosotros cumplimos un horario laboral de 8 o 10 horas y listo, nos vamos para la casa a dormir. El trabajo ya se quedó allá atrás, seguimos con otras cosas pendientes, ¿cierto? Pero los pastores están 24/7. Y él decía, ¿24/7 qué? ¿Durmiendo? ¿24/7 haciendo qué? Yo quiero que me expliquen. Yo ya no le voy a explicar, yo aquí estoy haciendo otro estudio. Pues, que se va a desgastar uno, ¿cierto? Pero él me decía, no me sujeto. Y yo me quedaba pensando, este señor enteramente me dijo, no me sujeto. Y yo estaba con un montón de cosas en la cabeza, no me sujeto a tal, no me sujeto a que el Señor controle mi vida, no me sujeto a que me mande para donde Él quiera, porque yo también tengo sueños y metas, no me sujeto. Y yo ya venía toda la semana también en la misma pelea. No me sujeto a tener que agachar la cabeza, no lo quiero hacer, yo tengo libertad, yo quiero vivir mi vida, es que yo apenas tengo tantos años, es que yo quiero volver a hacer mi vida, es que yo quiero hacer tanta cosa y tal otra, es que yo tengo una vida por delante.
Y yo cuando salí de esa casa, yo me fui hablando por la calle, yo parecía como una loquita, porque yo me fui diciendo, Señor, estoy parecida a ese señor. Él no se sujeta a una iglesia ni a unos pastores. Bueno, y yo no me quiero sujetar a ti. ¿Qué diferencia hay? Antes está peor, ¿cierto? Antes está peor la situación. Nosotros no nos queremos sujetar a decir que Jesucristo es el dueño de nuestra vida. Y más adelantico me encontré cuando llego a mi casa y sigo por ahí en mis quehaceres, un mensaje. El devocional es justo a tiempo. Y decían, es que ustedes se deben sujetar a Cristo porque fueron comprados por precio de sangre. Y yo, no me quiero sujetar. Pero es que si fuiste comprada, ahora no te perteneces. No decimos pues que el Señor nos redimió y que nos ha hecho libres. Si nos hizo libres, somos de Él. Somos comprados con precio de sangre. Eso lo dice Corintios. Nosotros fuimos comprados con el precio de la sangre de Cristo. Entonces, si nosotros declaramos que somos de Cristo, pues nosotros hacemos lo que Cristo nos diga. Y eso significa obediencia, no solamente arrepentimiento, obediencia. Y esto distingue a un cristiano de otro que no es cristiano. La obediencia se traduce en obediencia por amor, obediencia voluntaria, porque fuimos comprados por precio de sangre. Y entonces obediencia por amor es luchar contra Satanás y resistir al diablo. Y como lo dice ahí, si nosotros podemos obedecer por amor a Dios, resistimos a Satanás y entonces ¿el qué le toca hacer? Huir de nosotros. Lo que pasa es que nosotros, en vez de resistir a Satanás y obedecer a Dios, estamos obedeciendo a Satanás y resistiendo a Dios. ¿Y cómo nos está yendo? Nos estamos comportando de la manera que no debemos de hacerla. Entonces, nosotros sabemos de que también estamos cayendo en dos extremos. Nosotros sabemos que Satanás es real. Nosotros, pero caemos en dos extremos. A veces pensamos que todo lo que pasa es culpa del diablo, ¿cierto? Y pensar que todo lo que pasa es culpa de Satanás es un extremo. Pero pensar que el otro extremo es pensar que el diablo no existe. Y nosotros estamos en ese hilo delgaditico. A veces extremizamos tanto y decimos, ese maldito diablo que no me quiere dejar sentarme a orar. ¿Será el diablo o será la pereza suya? Analicémoslo. Ese maldito diablo que me impidió llegar a la iglesia, me tuve que quedar. ¿Será el diablo o las ganas que usted tenía de quedarse viendo la novela? No sé, analicémoslo. Pero otra cosa es pensar, no, el diablo no existe. Eso está en la imaginación de los evangélicos. Se metieron que el diablo existía para hacerle dar miedo a la iglesia. Pero eso es mentira, el diablo no existe. Tampoco podemos deducir esa realidad. Él existe, claro, era un ángel. Y lo que él vino fue a matar, hurtar, destruir y alejar la iglesia de Dios y alejarnos a nosotros de Dios. Ese es el trabajo de él. Pero lo único que nosotros podemos hacer es obedecer y sujetarnos a Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, Él tiene que huir de nosotros. Él nos suelta, nos larga. ¿Por qué? Porque va a encontrar unas personas que se sujetan a Dios, unas personas que no le están parando oreja ni parando oído a nada de lo que Él nos quiere meter en la cabeza. Pero eso lo podemos hacer en obediencia, en sujeción a Dios. Entonces ahora tenemos 2 puntos para acercarnos a Dios. Entonces, 1, con un arrepentimiento verdadero. 2, con obediencia. Y el tercero es con humildad. Y ahí lo tenemos en el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y en la traducción del lenguaje actual me gusta mucho porque dice, sean humildes delante del Señor. Venir en humildad delante del Señor. Cuando tenemos un corazón soberbio, nos acercamos a Dios como si le estuviéramos haciendo un favor, ¿cierto?
Y nosotros muchísimas veces nos acercamos delante de Dios como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Recordemos de que esta carta fue escrita para cristianos. Y cuando nosotros venimos a servir a la iglesia, muchas veces decimos, es que me toca ir a servir a la iglesia. Me toca ir a hacerle un favor a Dios. Es que a mí me toca hoy tocar la batería, tocar el piano. Es que a mí hoy me toca ministrar en la alabanza. Me toca. Es que a mí me toca hoy tal cosa. Y muchas veces lo hacemos porque nos toca. Y venimos a la iglesia porque nos toca. Y nos sentamos y abrimos la Biblia porque nos toca hacer la predicación para dentro de 8 días. Porque nos toca hacerle un favor a la obra de Dios. Y entonces, muchísimas veces nos dejamos, como decía ahorita, dejamos de hacer X o Y cosas porque nos toca dar ejemplo. Y si no damos ejemplo, el pastor me baja del ministerio. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Y lo hizo. Así empezamos nosotros cuando estamos tambaleando. Yo soy así y el pastor lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Y créame que cuando yo pienso que lo va a hacer es porque ya casi está que lo hace. Y entonces uno muchas veces empieza, como ama su ministerio, entonces a tratar de sobreponerse y a tratar de empezar a hacer las cosas bien. ¿Por qué me toca? ¿Por qué me toca? ¿Le estoy haciendo un favor a Dios? Yo creo que en eso hay un poquito de soberbia, por no decir que mucha. Nosotros no le estamos haciendo ningún favor a Dios. Créame que si nosotros no venimos a la iglesia, si usted y yo no servimos, si no cantamos, si no predicamos, si no llevamos el estudio, si no ocupamos esa silla, Dios sigue siendo Dios. Y viene a traer las personas que Él quiera. Y trae otros pianistas y otros cantantes y otros predicadores y otros pastores y otros ministros. Porque Él sigue siendo Dios. Y los perjudicados vamos a ser usted y yo. O sea que no es que nos toca. No es que nos toca. Venir delante de Dios en humildad significa reconocer esa pobreza, esa necesidad que usted y yo tenemos de Dios. Es que usted y yo sin Dios somos nada. Así lo tengamos todo. Podemos tener mucho dinero, mucha posición económica, mucho estatus social, mucha popularidad en este pueblo o donde quiera que estemos. Pero sin Dios, ¿qué seríamos usted y yo sin Dios? Imagínese su vida sin Dios. Como el pastor decía ahorita, ya no sonamos. Me impactó muchísimo. Yo nunca había visto ese ejemplo. Yo no sé si nunca lo había visto. No lo había visto y soy discipuladora de hace muchos años. Pero ese papel, él arrancó una hoja de papel dando un ejemplo de Pedro y él decía que muchas veces somos cristianos y sonamos mucho, ¿cierto? Pero a la hora de hacer las cosas no hacemos nada. Pero cuando Dios viene y trata nuestra vida y entonces nos moldea y nos apachurra y nos trabaja y nosotros queremos volver atrás, queremos volver a sonar y a ser de populares como éramos antes y ya no somos capaces de serlo. Cuando nosotros volvemos atrás y queremos estar sin Cristo, ya no somos iguales. No podemos ser iguales. La rumba no sabe igual. La fiesta y el bullicio allá afuera no sabe igual. La grosería y el licor no saben iguales. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos sido comprados con precio de sangre. Y así queramos ir afuera a hacer bulla, ya no vamos a sonar mucho. Ya no vamos a sonar tan duro. Es más, no vamos a sonar. Ya dejamos de ser tan populares en el mundo. Y eso es para analizarlo. Debemos de venir en humildad delante de Dios. La forma, ¿cómo es? Con dolor por haberle fallado, por no haberle amado como Él se merece, por no haberle amado como Él se merece. Y ahí dice, en la parte B del versículo 10, dice, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Y aquí la exaltación no es que nos va a dar el renombre, la popularidad, no. Aquí es que nos va a perdonar los pecados, nos va a limpiar nuestras almas, nos va a llenar de gozo y nos va a dar
la salvación. Pensemos un poquito mucho más allá. Cuando nosotros venimos con esa humildad delante de Dios, lo que vamos a recibir. Vamos a recibir más de lo que, más felicidad de la que nosotros nos imaginamos que podríamos tener. Es que usted y yo nos proyectamos una vida y creemos que con esa vida vamos a ser felices. Pero cuando la tenemos nos hace falta un montón de otras cosas. Y Dios es el que sabe qué es lo que verdaderamente nos va a hacer felices. Él es el que sabe lo que verdaderamente va a llenar nuestro corazón. Él es el que sabe lo que verdaderamente a nosotros nos va a traer una alegría, un gozo, una sensación de alegría, pero desde el corazón. Entonces, la invitación hoy es a que nos acerquemos a Dios con un corazón en esos 3 puntos. Arrepentido, con cambios y frutos de arrepentimiento, que nos presentemos delante de Dios también en humildad. Que podamos venir y decirle al Señor, ay Dios, queremos obedecer. Y los 3 pasos así seguidos son en arrepentimiento, en obediencia y en humildad. Y ahí se reúnen esos 10 mandamientos que Santiago viene y le dice a la iglesia, si ustedes quieren nuevamente volver a restablecer esa relación con Dios, quieren volver a acercarse a Dios, esos son los 3 pasos sencillos que hay que empezar a ejecutar. Esos son los 3 pasos sencillos. Y yo le invito ahí que cierre sus ojos y empiece a decirle al Señor, Señor, he fallado. Y empiece a decirle a Dios, llevo muchísimo tiempo, Señor, en que mi arrepentimiento no es verdadero. En que digo que voy a cambiar, pero no doy frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Entonces, no hay un cambio. En esta área de mi vida, preséntele esa área de su vida a Dios. Esa área emocional, esa área económica, esa área sentimental, quizás su área sexual, en la que usted lleva muchísimo tiempo diciendo que va a cambiar, pero no da frutos, pero no es capaz de hacerlo porque tiene que tomar decisiones complicadas, porque tiene que tomar decisiones donde se van a ver afectadas otras personas, porque tiene que tomar decisiones donde ¿qué dirán? Pero venga y dígale al Señor, Señor, hoy es el día en el que yo me presento delante de tu presencia, Dios, y confieso mi pecado y te digo, Señor, he fallado, Dios, y ya he asumido bastantes consecuencias por este pecado. Hable ahí con Dios y dígale, Señor, he pecado contra ti, oh Dios. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor. Y hoy queremos